Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de El ABC. Este día me encuentro con Fer y Jesús, continuando con esta trilogía sobre un tema muy interesante, místico. Estamos hablando sobre el tarot. Fer, Jesús, ¿cómo están? ¿Qué nos traen y nos tienen preparado en este episodio? Estamos contentos, maravillados antes de empezar a entrar al aire. Una plática enorme de todo lo que histórica, personajes, nombres, un montón de información que queremos compartir y que tratemos de sintetizar, pero que nos entusiasma mucho. Es un tema que nos gusta, nos apasiona, también por la parte, como decíamos, mágica, mística, de desarrollo personal, pero también histórica, ¿no, mi máster? Sí, sí, hola, May, hola, Jesus, y hola a toda la banda que nos está viendo. En efecto, es un universo y por lo tanto es infinito, y lo más divertido es que tiene cantidad de posibilidades para verlo. Cuando lo platicamos, no nada más desde lo simbólico y desde donde quieran, lo astrológico y astronómico, sino incluso desde lo matemático, lo musical, etcétera. Entonces, da para un montón. Lo que hemos estado considerando es que en esta ocasión proponemos, lo que vamos a hacer es trabajar antes que nada alrededor de la historia, de la gestación, de los que consideramos los 7 más conocidos. Sería un poco injusto decir que los más importantes, porque hay, como lo hemos mencionado, cantidad de tarots, pero sí hay unos innegables que vamos a decir, por lo menos son los clásicos, son los recurrentes y son los que le han dado origen y fama a este asunto del tarot y han influenciado cantidad de variaciones, por un lado. Entonces, por hoy vamos a hacer una breve historia, un breve recorrido, en particular alrededor de 5 o 7 tarots, para que en la siguiente ocasión hablemos de cómo esos tarots se unen, confluyen, y hablemos más de otra perspectiva generalizada del universo que se requería para que existiera el tarot. Es decir, vamos a llamarle la sociología del tarot. Bueno, si les parece bien o no, Jesús y Mayra, ¿cómo ven? Genial, sí, de hecho estaba recordando que en el episodio pasado hablamos del tarot como un organismo de conocimiento, un término que me gustó mucho y que como siempre en este podcast estamos resignificando muchas cosas, alquímicas también, y me emociona mucho saber específicamente sobre estos tipos de tarot, la historia, así que bueno, arranquemos con la información caliente. Jesús. Sí, claro, vamos a hacer una ligera recapitulación de lo que mencionamos la sesión anterior, la ocasión anterior. Fundamentalmente hablábamos del tarot hasta entonces como una herramienta, ¿no? Y hablábamos también de las perspectivas básicas que tiene el tarot: una mágica, una adivinatoria y una terapéutica. No se excluyen entre ellas, no se pelean, no se trata de eso. Tampoco se incluyen obligadamente. Por magia vamos a entender la gran capacidad creadora que tiene el ser humano. No estamos hablando de prestidigitación. No vamos a confundir. Tenemos muy claro el sentido de la magia, que es muy importante, particularmente en cierto tarot, por ejemplo, el Tot y el Rider, por un lado. Y efectivamente, en esta recapitulación, entonces, hablábamos del sentido que tiene el tarot, una vez más, o mágico, o adivinatorio, o terapéutico, por un lado. También hablamos en la sesión anterior qué es un tarot y qué no lo es. Por cierto, hago una fe de erratas mía, personal, individual y absolutamente bajo mi responsabilidad. En la sesión anterior dije como 85 veces arcano. Dije, hay tarots y hay arcanos, pero es un equívoco. Cuando dije arcano quise decir oráculo. Un tarot tiene 78 cartas. También puse una pequeña trampa, pero nadie cayó, afortunadamente, y dije, un tarot tiene 78 o 77, esperando que alguien brincara, pero nadie brincó, lo cual quiere decir que o los tengo cautivados o no nos están haciendo caso. Un tarot tiene 78 y el único que tiene 79, una carta extra, es el de Osho.
Y cuando un grupo de cartas no tiene 78 cartas, pero tiene la misma intención terapéutica, mágica o adivinatoria, se llama oráculo. Muchos autores no tienen el tiempo o la intención o las ganas de hacer un tarot. Bueno, pues puedes hacer un oráculo y lo será toda vez que no tenga 78 cartas. También decíamos que se puede ocupar un grupo de cartas, como las españolas o las francesas, con una intención de tarot, aunque no fueron hechos para eso. Bueno, por un lado. Y por otro, hablábamos de qué son los arcanos mayores, qué son los arcanos menores. Voy a hacer nada más una breve descripción de qué son arcanos mayores. Son la expresión simbólica de los arquetipos o principios universales alrededor de los cuales está estructurado el inconsciente colectivo de la humanidad. Cuando hablamos de arquetipos, es inevitable pensar en el tarot. El tarot representa perfectamente bien los arquetipos universales. Vamos a decir, los grandes temas que afectan a toda cultura. Por ejemplo, si vemos un esqueleto o una calavera, es inevitable pensar en muerte. Y parece ser que con salvas excepciones, todas las civilizaciones y culturas caen en esos mismos lugares, en esos mismos arquetipos. Y también se habla del inconsciente colectivo de la humanidad. En este sentido, pues el famoso Carl Gustav Jung es el que más ha trabajado la relación entre arquetipos, inconsciente colectivo y el tarot. Bueno, entonces, por un lado, arcanos mayores como representante de los arquetipos, y por otro, los arcanos menores, que aunque tengan el nombre de arcano menor, no quiere decir que no sean importantes. De hecho, con frecuencia son más complejos y más llenos de simbolismo, particularmente en el de Marsella. Pero los arcanos menores en general representan expresiones humanas relacionados con lo energético, lo emocional, lo mental y lo físico. Es más anecdótico, es más dirigido a cosas, vamos a decir, más individuales, más mundanas. Bueno, y vamos a comenzar por el tarot egipcio, que es uno de los más famosos. Se usa frecuentemente para asuntos adivinatorios. Tiene un aura muy mística, muy misteriosa. Se dice que es una derivación del libro de Tot. Tot es T-H-O-T, ¿no? Personaje famosísimo, se considera el dios de la sabiduría. La historia, una de las leyendas del tarot egipcio es que se descubrió en una caja al fondo del río Nilo 2.600 años antes de Cristo, y que ahí ya vienen 78 láminas y que están relacionadas con Hermes. Tengo una pequeña pregunta, nada más rápido. ¿Hay algún significado de este número 78 o así tiene que ser? ¿Hay algo más allá de este número? Es una buenísima pregunta. Si la aprecias, la suma de 22 arcanos mayores, si lo queremos ver desde la numerología, podríamos decir que el 22 es un número mayor, ¿no? ¿A qué responde también el número 22? ¿Por qué 22 arcanos mayores y no otros? Interesante, porque al menos en la mayoría de los tarots y particularmente en el de Marsella hay una aparente discordancia, porque hay una carta que comienza con 0. No es que sean 22 arcanos mayores, sino van del 0 al 21. Espero explicarme. Y luego, al ser 22 arcanos mayores, por lo tanto hay otros 56 arcanos menores, que también en su numeración suman 11. O sea, 56, 5 y 6 suma 11. Y 22 es número mayor, por ser múltiplo de 11, 22. Y si quieres jugar con la numerología, se pone muy interesante. Eso es de las cosas que me parecen más interesantes y más atormentadoras del tarot, que te dice todo sin dejarte nada claro. Y eso implica que tengas que apelar a tu sentido de la intuición y de algún modo entregarte a una relación de confianza, de amor y de respeto, lo cual es muy sano y muy terapéutico, en tu relación con el tarot, por ejemplo. ¿Qué opinas de estos números, Master Jesus? Justo eso estaba pensando y tuvimos una plática recientemente con un gran cabalista, don Anselmo, que le mandamos muchos saludos. Claro. Y cuando él empieza a hacer números y números y números como buen cabalista,
la numerología tiene una parte fundamental. Y entonces, hablando de Cábala, también el número 22 tiene que ver, de los arcanos mayores, con los 22 caminos del árbol de la vida, que están conectados con los sefirots. Los sefirots, claro. Entonces, son 22 caminos del árbol de la vida, es un número maestro, el 56 suma 11, que también es número maestro, y ahí hay una serie de combinaciones muy interesantes, porque recordemos que también pues el tarot tiene mucho que ver con cábala, alquimia, astrología, hermetismo y muchos temas sumamente complejos que por donde los vas cruzando te va dando información, ¿no? Hay algunos historiadores también del Museo de Brera y otros que luego ya entraremos un poco a detalle, que dicen que mientras van usando los números, las palabras y van cruzando, les sigue dando información e información e información. Por eso decíamos que el tarot se vuelve un organismo vivo, claro, que habla, parece, claro, y que con el cual podemos conversar no solo con el tarot, sino con nosotros mismos. Por eso es interesantísimo, y entre más nos metemos, más dudas nos genera, más información nos da, y por eso decíamos, y como lo decimos en todos los programas. Claro, estamos dispuestos a compartir nuestra ignorancia. Exacto. Oye, es inevitable. Sí. Perdón. May, suéltala. No, ibas a decir algo que es inevitable y me quedé pasmada. Dime, ¿qué es inevitable? Es inevitable en el estudio, en la observación, en el uso de todo este tema del tarot y en su apreciación, darnos cuenta que surgen un montón de personajazos, hombres y mujeres. Sí, justo nos comentabas ahorita el tarot egipcio y de Hermes, y te interrumpí, pero Hermes, me quedé así de, ¿qué iba a decir? Porque Hermes es Mercurio en la astrología. Sí, bueno. Está muy relacionado el egipcio a el sol, por lo tanto a Hermes, y por lo tanto a Hermes Trismegisto, que es un personajazo a quien se le atribuye nada más ni nada menos que el origen del conocimiento metafísico como tal. Se conoce frecuentemente por el famoso libro famosísimo, ¿cómo se llama, Jesús? El famosísimo libro de Hermes, que se me olvida el nombre con frecuencia. Pues están las tablas de Esmeralda, está el Kybalión, está el Poimandres. De hecho, el Corpus Hermeticus es el que se sugiere, ¿no? Donde vienen todos estos libros de conocimiento de Hermes, y que precisamente, nada más en paréntesis, el tarot se ha dicho que es el código hermético más completo que se tiene, ¿no? Entonces, también para quienes quieren saber un poco más de Hermes, Kybalión, Corpus Herméticos, Poimandres, y hay varios libros muy interesantes que se puede compartir. Exacto, y como lo notan, nos da mucho trabajo no irnos en las referencias, pero precisamente el libro del Kybalión, que menciona atinadamente Master Jesus, es en donde vienen los principios metafísicos y de donde se fusilan esta idea de el secreto, que se hizo tan famosa hace unos años como como reflejo del conocimiento New Age. Bueno, pero no nos distraemos, porque si no, ese es otro tema del que hablaremos también. La ineficacia del secreto como un recurso hollywoodense. Me regreso. Hermes es un personajazo, pero hablando del tarot específicamente del egipcio, aquí el personajazo es Antoine Court de Gebelin, un vato, por el nombre lo reconocemos como francés, que por ahí de 1725 al 84 tuvo su periodo de vida. Bueno, este vato era originalmente pastor protestante, pero una vez más, en el entusiasmo por aprender asuntos del tarot, se volteó al esoterismo, al hermetismo, a la cábala, y hizo muchos ensayos sobre el tarot, pero en su colonización intelectual hizo muchas malas interpretaciones. Era francés, y a los europeos difícilmente dejan de ser europeos, y difícilmente se les puede apartar de una postura relativamente colonizadora intelectualmente. De tal manera que este hombre hizo ciertas interpretaciones un poco a moco suena. ¿Qué quiere decir a moco suena? Es como cuando traducimos parents al inglés a como me suena. Como parents me suena a parientes, pues así lo traduzco, ¿no? Eso es traducir al moco suena. De manera como lo oigo, sin un rigor real. Este hombre es muy famoso por haber hecho eso. Él fue el que inventó el mito de que probablemente los gitanos habían traído
el tarot a Occidente, que no es cierto. Bueno, pero este hombre fue muy estudioso del tarot egipcio y él lo propone como un tema relacionado con Tot, con Hermes, y el que conocemos actualmente fue ilustrado por un figurón. Yo pensé que la que había ilustrado el tarot de Osho era la única mujer contemporánea, pero no. Qué interesante que tanto el de Osho como el de Rider, como el de egipcio, son ilustrados por mujeres. La mujer que ilustra la versión que conocemos del egipcio es Margarita Arnal Moscardó. ¿Y qué creen? Esta mujer aún vive y es una mujer relacionadísima con la psicoterapia y está actualmente, o ya acabó de ilustrar, no un tarot, pero sí un oráculo. Esto es hasta ahorita lo que podemos platicar del tarot egipcio. ¿Cómo la ves, mi Jesús? Regresamos un poco, que lo decíamos en el primer capítulo, citando a Uspensky, él nos dice, la historia del tarot es un enigma, ¿no? Se cree que empieza a resurgir en la Edad Media, no sabemos de dónde viene estrictamente, hay este mito, como decías tú, Fer, que Sí. se encontraron en el río Nilo, pero realmente es un enigma. Sí se tiene registro de que empezó a llegar al norte de Italia, en Milán, en Bolonia, en Ferrera, que puede estar, y lo que muchos dicen es que pudieron haber llegado junto con los mamelucos a Europa. Sigue un poco el patrón de algunos oráculos de China, de la India, de algunas cartas que ya preexistían en el mundo árabe, y pues poco a poco hay también algunos historiadores y algunas teorías de que incluso los Medici y familias italianas empezaron a traer mucho material, mucha historia, mucho simbolismo de regiones como Turquía, donde estaba Bizancio, de Egipto, y mucho de este conocimiento hermético que nos vuelve a regresar a Hermes, ¿no? Y que ya hablaremos más a detalle, mucho de esto también algunos historiadores nos dicen que pudo haber llegado de Alejandría, ¿no? Donde se juntó el conocimiento de judíos que venían huyendo de Irán, de griegos que también llegaron a Alejandría y de los mismos egipcios, y ahí se fueron fusionando conocimientos que se fueron vaciando en cartas, ¿no? Pues por esa parte decimos es un enigma, al final se vuelve también un sistema como la alquimia, como la astrología, que los europeos adoptan y que resurge en la Edad Media, haciendo referencia a todo este origen posiblemente egipcio. Yeah. ¿De qué periodo estaríamos hablando más o menos? Se habla, por ejemplo, que pudo haber sido tentativamente, los primeros tarots italianos empiezan a estar desde 1400, pero se dice que tentativamente pudo haber llegado previo a 1367 junto con las cruzadas. Que entendamos que las cruzadas también fue un intercambio sumamente importante entre Oriente y Occidente, entre Europa, el mundo árabe, donde ahí empezaron a llegar muchos conocimientos herméticos, el tarot, posiblemente las cartas, ¿no? A través de los mamelucos egipcios, la alquimia, ¿no? Que dicen que realmente llegó este conocimiento de alquimia a través de los templarios, que fueron prisioneros por los sufis, ¿no? Árabes, que son este grupo sumamente místico del mundo musulmán. Claro. Entonces, parece coincidir, por algunas revisiones, que en esa época de las cruzadas empieza a llegar todo este conocimiento, astrología, tarot, alquimia, después de la cruzada. También no solo fue una guerra santa, también fue un intercambio cultural, y que empezó a tener ya, donde vemos mucho más registro, en el Renacimiento, poco antes del Renacimiento, pero en 1500, 1400 es cuando ya empiezan a verse los primeros tarots, previo a la imprenta, dibujados, pintados, incluso en láminas de cobre, como el Solabusca, que ya hablaremos de él más adelante. Wow. Y seguramente en eso que menciona Jesús, nos va a encantar compartir incluso la guerra que hubo entre Italia y Suiza. Se dice, los soldados buscando con qué jugar, ya ven que los soldados se la pasan o en guerra o jugando, buscando con qué jugar, improvisaron y encontraron cartas que probablemente o eran naipes de juego y que se interpretaron como tarot. Se pone muy interesante. Bueno. Wow. Si les parece, pasemos a hablar un poco entonces ahora del tarot de Tot, porque surge muchos personajes importantes también muy interesantes. Obviamente está relacionado con el libro de Tot, y aquí la estrella, el más famoso, es Aleister Crowley.
Este hombre se llamaba Edward Alexander Crowley y su nombre que se puso es Frater Perdurabo y también se hacía llamar la Gran Bestia 666, ¿no? Me parece muy interesante desde una perspectiva psicológica, pero es un detalle en un paréntesis que su papá, el papá de Aleister Crowley, murió de cáncer en la lengua. Desde una perspectiva de bioneuroemoción, eso es muy interesante. Este Aleister Crowley, entre otras cosas que estuvo haciendo, estuvo relacionado con una cosa que se llamaba la contracultura telémica. Telémica en relación con telema. Esto fue un antecedente de lo que este grupo telémico, esta cultura telémica, se la pasaba probando con psicotrópicos, drogas, y probando las posibilidades de una vida sexual intensa de gran intercambio, o sea, orgías. O sea, de algún modo son el antecedente de los hippies. Lo más interesante es que esto pasó en la época victoriana. Entonces traten de imaginar el tipo de personajazos que eran estos vatos que hacían estas experimentaciones sociales en una época de absoluto rigor y de control social, que era la victoriana. Bueno, este hombre, junto con Frida Harris, otro figurón, crearon el tarot de Thoth y amplía la obra de otro personaje que murió antes que ellos, pero dejó una herencia. Un personajazo relacionado con la magia, Eliphas Levi, a quien le podríamos dedicar solito todo un capítulo. Bueno, como decía, Aleister Crowley y Frida Harris se concentran y hacen el tarot Thoth, en donde fusionaron magia occidental, misticismo exótico, gnosticismo, budismo tántrico y con la ciencia moderna. Y lo interesante, por ciencia moderna estamos hablando de química y la propuesta freudiana. Siempre hay una relación, y lo menciona Ouspensky, siempre hay una relación entre la capacidad terapéutica psicológica del tarot. Se dice que el tarot también es una gran herramienta para el psicoanálisis, para la psicología. De hecho, Ouspensky menciona que realmente la psicología comenzó en manos de los sacerdotes egipcios y de todos aquellos sacerdotes que acompañan a la salud mental de su gente. Bueno, me regreso con el tarot Thoth. Hablaba de Aleister Crowley y de Frida Harris, un poco de Eliphas Levi, y este Crowley en 1920 funda la abadía de Telema en Cefalú, Sicilia, y lo que me divirtió es que él decoró esta abadía que él fundó, o sea, tuvo la energía de fundar una abadía y la decoró con murales estilo Gauguin. Para los que tienen aprecio por Gauguin, lo recordarán, y para quienes no, era un pintor que se fue a meter a unas islas abandonadas, bueno, abandonadas no, difícilmente visitadas, y se hizo famoso por pintar las costumbres y la vida de la gente de esas islas. Era contemporáneo de Van Gogh, de hecho eran relativamente amigos. Bueno, ¿cómo estamos llegando desde el tarot hasta Gauguin? Pues eso es lo interesante de la capacidad conectiva que tiene el tarot como un vehículo. Este tarot de Osho frecuentemente se usa para asuntos de mediunidad, de Jesus, y está relacionado con la antroposofía de Steiner y con lecciones de geometría sintética proyectiva basada en las ideas de otro gran personaje, Goethe, el escritor alemán, que probablemente sea uno de los hombres más cultos que ha tenido la historia de la civilización occidental. En un paréntesis, mencioné la abadía de Telema. Telema es T-H-E-L-E-M, Telema, que quiere decir voluntad, de Thoth. ¿Cómo la ven? Interesantísimo. Ahí también quería platicar una parte, ¿no? Que Aleister Crowley también, hablando de la época victoriana, algunos lo llaman también el mago negro, y hay historiadores y hay documentación que también él asesoraba a Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Dicen, por lo que hemos estado investigando, que no se llevaban para nada bien. De hecho, este símbolo que hacía Churchill, dicen que se lo sugirió Crowley para contrarrestar el efecto que tenían, porque también eran unos ocultistas de primer nivel, súper serios, los nazis, ¿no? Sí. Todo este grupo nazi
todos los simbolismos que estaban utilizando. La SS tenía toda un área especializada en buscar objetos de poder. De hecho, ¿qué fue? Apenas en 2016, si no me equivoco, la biblioteca ocultista más grande del mundo se encontró en República Checa, que pertenecía a los nazis. Entonces, también ahí había en esa época una guerra ocultista entre órdenes secretas, y Aleister Crowley era el asesor para estos temas de Churchill. Sí. Nada más sí, como un dato cultural. No, un personajazo. De hecho, en una ligera revisión, está muy interesante observar todo lo que pasó en la época victoriana, sobre todo en esa parte del mundo, ¿no? Hay un montón de personajes confluentes y historias cruzadas muy interesantes. Podría tener sentido que habláramos del de Marsella. El de Marsella es uno de los más famosos, tanto por su imagen como por sus leyendas, y está muy relacionado con los ocultistas franceses. Ya hablaremos qué quiere decir ocultismo. No es el más antiguo. Hay un mito. Como su apariencia parece ser de la Edad Media y parecen ser hechos con una técnica de grabado que se llama silografía. La silografía es un grabado en madera que se puede reproducir, lo que tú, vamos a decir, arañas en un pedazo de madera y luego en tintas, y luego lo puedes poner como un estampado en un papel, lo puedes imprimir varias veces. Bueno, es una técnica relativamente primitiva, pero muy elaborada para reproducir las cosas, como la apariencia del tarot de Marsella. Los personajes que aparecen tienen un cierto look medieval. Se pensaba que el de Marsella viene de la Edad Media, pero parece que no. Su origen está entre el siglo XVII y el XVIII, según algunas propuestas. Cuando Francia conquista a Milán, lo que mencionaba hace rato Jesús, por ahí de 1499 a 1501, eso está súper fechado. Luis XII de Francia apaña el ducado de Milán, y los Borgia, que no batallaban para todo lo que fuera este tipo de cosas, van sobre las ciudades de la Romaña famosa. Bueno, lo que decíamos hace rato, los soldados probablemente usaron el tarot milanés, con cartas similares a la que están en el archivo de la colección de Cary. Cary, C-A-R-Y, es un archivo importantísimo que compila muchísimos tipos de cartas, no nada más tarots, sino otras más. Bueno, el nombre se acuñó en 1856 por el historiador de cartas Roman Merlin y fue popularizado por Eliphas Levi, de quien hablábamos hace rato, Gerard Encausse y Paul Marteau, que fundaron la Sociedad Teosófica, nada más ni nada menos que con la jefa de jefas, doña super lo que quieran, Blavatsky. Y con Stanislas de Guaita, que tienen que ver asunto con los Rosacruces, con la metafísica, y particularmente con un personaje que les quiero compartir, Oswald Wirth. Este Oswald Wirth es famosísimo por su estudio de arcanos menores y la relación del tarot como un recurso de magia creadora. Cuando yo empecé a introducir en estos temas del tarot, pues te encuentras a muchas personas que dicen el tarot original, el más antiguo, el más fregón, con el que el de referencia, Marsella. Conociendo un poco, como decíamos, solo compartimos nuestra ignorancia, nos empezamos a dar cuenta pues que el de Marsella precisamente viene más o menos alrededor de 1700, que ya había tarots desde 200 años antes en el norte de Italia. Y ahí entramos, ahí quiero yo también ya introducir un poco dos tarots que, para empezar, yo empecé con el del Rider, que Marsella y Rider son los tarots más conocidos a nivel mundial. Voy a empezar con el del Rider y de ahí regresamos un poco en la historia al de Solabusca y ahorita vamos a decir por qué. Bueno, el del Rider es muy famoso, lo hace Arthur White con Pamela Colman. Regresamos al papel importante que tienen las mujeres en los dibujos y en los diseños de los tarots. Los principales tarots, como lo decías tú, mi estimado Fer, los principales tarots, todos, o al menos de estos principales tarots, han sido ilustrados mujeres. Sí. Como es el caso también del Rider. El del Rider tiene esta particularidad, fue, como decíamos, Arthur White, Pamela Colman, ellos dos son miembros de la Golden Dawn,
o la Orden Hermética de la Aurora Dorada, que empezó en 1888, y es un grupo, una organización hermética secreta que tiene que ver, como dijimos, hermetismo, otra vez regresamos a Hermes, tiene que ver muchísimo también con cábala, alquimia, teurgia, que es esta práctica que fusiona un poco, es una especie de religión, creencia mágico-religiosa que habla de poderes ultraterrenos, cómo convocar o relacionarnos con ángeles, dioses y generar ciertos actos de magia. Bueno, todo eso hacía era parte de estos detalles, ¿no? O características de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, de donde Arthur White eran miembros, Pamela Colman, el mismo Aleister Crowley del que ya hablamos. Y ahí es bien interesante porque surge de esta orden el tarot Rider White, como se conoce. Y este tarot, la característica importante o la característica que tiene es que es un tarot en donde los arcanos menores, que ya hablamos son las 56 cartas, están ilustrados, son menos herméticos, son menos complejos, crípticos, como el de Marsella. En el de Marsella hay símbolos, hay bastos, hay monedas, pero no hay más. En el Rider, y por eso es tan importante y tan usado el Rider, este Tarot Rider, porque cuenta una historia. Los arcanos menores son imágenes, puedes ver en algún momento, por ejemplo, un hombre que está trabajando en un campo, ¿no? Y entonces si hablas de los 7 oros o los 8 oros, ahí se ven las monedas de oros en un arbusto y el hombre reflexionando. Es muy ilustrativo y eso permite que la gente pueda leer más, entender más, que sea menos críptico y que por eso se popularizó tanto. Es bien interesante, se dice que fue el primer tarot en el cual se ilustran los arcanos menores. Sin embargo, y ahí entramos al Solabusca, que es mucho, o sea, decíamos, de la época de estos tarots italianos, 200 años antes, más o menos antes que el de Marsella y los tarots franceses, dicen que Rider White, Arthur White y Pamela Colman se inspiraron en el tarot Solabusca, que es otro tarot. Lo hemos hablado, no hay tanta información porque es algo que recientemente está saliendo. El Solabusca, este tarot, hay 78 fotografías en blanco y negro que la familia Busca Cervolini, también de Milán, donaron al British Museum, al Museo Británico, y hay muchas narraciones y está también registrado que Arthur White y Pamela Colman, creadores del Tarot Rider, iban a estudiar al Museo Británico todas estas imágenes y de hecho hay una similitud enorme en los arcanos menores del Solabusca, que hay muchas teorías casi certeras, podríamos decir, que inspiraron al Tarot Rider. Entonces, este tarot Solabusca se encuentra, se cree que se encontró más o menos entre 1490, 1491, en una casa de Milán, en un pozo, eran unas láminas de cobre en donde se veía, porque estamos hablando que son previos a la imprenta. Y justo con los ataques de estas familias francesas y esta guerra entre Francia e Italia, muchos, como ya se dijo, muchos soldados se llevaron las cartas, se llevaron este conocimiento, muchos de los tarots, y este sobrevivió, es de los pocos tarots que sobreviven completos, porque no lo encontraron, no lo destruyeron, no se lo llevaron, aparecieron ahí, como decíamos, en un pozo, estas láminas de metal pintadas, completo. Y además, la característica interesante es que es el primer tarot, al menos del cual se tiene registro, alquímico. Entonces ahí nos metemos también en un montón de información que tiene este tarot sobre alquimia. Entonces, otro tarot muy importante para temas históricos, el Solabusca. Hay poca información de él porque realmente ahorita llegó en 2009, lo compró por 800,000 euros el Ministerio de Cultura, y lo donó a la Pinoteca de Brera en Milán, y ya está, este tarot ya está en Milán, en Brera, y a partir del 2009 se empieza a estudiar. Entonces realmente hay muy poca información, apenas se está haciendo registro, hay todo un grupo de historiadores, pero con lo que tenemos podemos decir también que muy posiblemente este tarot Solabusca, que es previo al de Marsella, fue una pieza clave para inspirar el tarot Rider. Regresamos, ¿por qué es importante el tarot Rider y por qué se popularizó tanto? Porque es, junto con el Solabusca y el Rider, son de los tarots que realmente ilustran los arcanos menores, que son muy complejos, son muy crípticos, y esto hace que sea de más fácil acceso a la gente. Y me gusta eso de la parte de Arthur White, ¿no? Que él, desde esta Golden Dawn, desde una sociedad
sumamente críptica y oculta, él trató de abrir el conocimiento y hacerlo de mucho más fácil acceso a través de este tarot Rider, que es con el que empecé y me encanta porque es una forma de hacer más accesible este conocimiento. Da para mucho el tema del tarot Solabusca porque efectivamente es muy interesante desde su estilo visual, pese a que se supone que fue hecho en plena auge de expresión artística en lugares de esa parte de Europa. Tiene un estilo muy particular. Da para mucho observarlo desde una perspectiva de historia del arte, de lo que comprendemos de su época. Es muy críptico, pero al mismo tiempo es muy simbólico, muy basado en mito. Es un referente que vale la pena estudiar, por un lado. Y para regresar al asunto del Tarot Rider, Sir Arthur Edward White, como dice Jesús, pues estuvo relacionado con la Orden Hermética del Amanecer Dorado, ¿no? Y aquí vuelven a aparecer figurones. En esta hermandad estaba relacionado H.G. Wells, el famosísimo escritor que es muy conocido por el estilo de escribir relacionado con este conocimiento. En esta orden hermética estaba William Butler Yeats, el famoso poeta que, entre otras cosas, escribía con una escritura automática en sus ejercicios que se supone que requería que escribieras desde la conciencia, sin ningún prejuicio intelectual. Esto luego lo utilizan, particularmente André Breton, con los surrealistas. En este grupo también de la Hermandad Hermética, de la Orden Hermética, perdón, está Bram Stoker, el famoso autor de Drácula. Estaba Dion Fortune, Violet Mary y First Evans. Esta Dion Fortune realmente era Dion Fortune, era el nombre de Violet Mary First Evans, que fue una mujer que acabó metidísima en el asunto, se volvió psicoterapéutica y se hizo llamar Dion Fortune, derivado de Deo, non fortuna, que quiere decir Dios, no el destino. Está relacionada con Florence Farr, que fue amante de Bernard Shaw, amiga de Yeats, de Ezra Pound, de Oscar Wilde, de Aubrey Beardsley, el gran ilustrador de la época victoriana, famosísimo, Pamela Colman Smith, que ya la hemos mencionado, y fue también asistente nada más ni nada menos que de Florencia Nightingale, la pionera de las enfermeras en el mundo. En fin, si nos damos cuenta, tiene cantidad de referencias y de posibilidades el tema del tarot, entre otras, tanto personas, momentos históricos y grupos y hermandades y asuntos así. Muy interesante, a mí me fascina la historia, muchos nombres que me impresionan de alguna manera que no había relacionado que estaban en estos movimientos. De todos los tarots que mencionaron, ¿cuál sería el más práctico desde su punto de vista para alguien que quisiera empezar a utilizar o familiarizarse más con uno? ¿Cuál es el que recomendarían, el menos complicado? Pues me animo a proponer, quizá coincidas, mi Jesús, que el Rider, ¿no? Puede ser, creo que, perdón, ahí, y lo decíamos en el primer programa, aquí hay que apelar a la conciencia de cada persona. Cada persona va a usar el tarot que le llame, que sienta, con el que se identifique. Creo que eso es lo más importante. Si hablamos de qué tarot puede ser menos críptico, más amigable, coincido contigo, Master Chanes, puede ser el Rider, puede ser tal vez el de Osho, pero definitivamente, y en mi experiencia personal, el del Rider te cuenta una historia medieval, es sumamente agradable, es como estar viendo un libro. Y retomando esta idea de qué tarot es el mejor para comenzar, decíamos, apelamos a que cada persona escoja su tarot desde su conciencia, desde lo que siente, desde cómo se identifica con ese tarot, con ese organismo vivo que dijimos. Perdón, sí. Con críptico te refieres a que es difícil de descifrar, ¿verdad? Encriptado, exacto, por decirlo así, exacto. Encriptado, ok. Exacto. Sí, efectivamente. Y que esto lo facilita. Sí, adelante, Master. Gracias, mellizos. Efectivamente, cuando decimos ilustrado, queremos decir que presenta una idea relativamente obvia. Por ejemplo, un arcano mayor
por lo general, los arcanos mayores, que son 22, por lo general representan un personaje. Si en una carta ves a este personaje, súbele tantito para que vea el título, mi Jesús, estás viendo que en la carta del emperador, pues hay un emperador, y no te sería difícil entender y a estudiarlo. ¿Por qué tiene dos carneros en los braseros de su trono? ¿Por qué tiene la espada para arriba, para abajo, etcétera? Representa una anécdota y está llena de simbología. Además, me parece, si lo notan, que ese es un arcano menor, está representando el 7 de oros o pentáculos, las monedas famosas. Bueno, este tarot es el primero que incluye estas anécdotas. Hay un hombre con un basto en el que se está recargando, un palo, y tiene las monedas. Ahí hay una historia. Además, si lo notan, el estilo ilustrativo está muy relacionado, al menos para mí, con un cómic. Es como si estuvieras viendo más o menos el estilo de un cómic de esa misma época en la que se hizo este tarot. Eso vamos a decir que democratizó el acercamiento del público, las personas, al tarot. Dejó de ser relativamente críptico para volverse más fácil de aprender, de recordar y de estudiar, porque cada carta te presenta una anécdota, una historia. Si tú ves un arcano menor en el tarot de Marsella, ahí está el 5 de espadas, ¿o qué era eso, mi Jesús? ¿Sí? Jesús nos está mostrando diferentes cartas del tarot para quienes nos escuchan, solo para facilitar las imágenes, y Fer es muy bueno describiendo, así que cualquier cosa les describiremos la carta que nos muestre. Sí, y efectivamente, si quisiéramos ver los arcanos menores en un tarot de Marsella o en otros, en un 5 de copas, pues vienen 5 copas formadas. Vamos a decirlo así. ¿Qué interpretas de 5 copas formadas? Es mucho más complejo el estudio, requiere de más concentración y de más estudio. Por eso no todo mundo se mete con arcanos menores en el tarot de Marsella, porque es muy críptico, como dice Jesús. ¿Nos parece que para efectos de alguien que se quiere introducir de manera cómoda, tranquila, sin estrés, sin presión al estudio del tarot, particularmente gente muy joven o neófitos, yo sí le daría un tarot rider a un niño y me sentaría a platicar con él, y sería muy divertido ponerse a ver las interpretaciones de las historias que presenta cada tarjeta de rider. Que es el que acaban de mostrar. El de las imágenes es el de rider, ese. Exacto, y el de Marsella es el de bastos y copas y ese, ¿verdad? Exacto. Okay. Sí, el de Marsella es otro estilo visual por completo, también ilustrado, pero con otras técnicas, con otros estilos y con otros simbolismos. Wow. Pero tiene toda la razón Jesús. A quien le interese el tema del tarot, es muy divertido irse a plantar frente a las opciones que tengan y explorar una conexión a nivel o intelectual, o visual, o emocional, o intuitivo con el tarot. De algún modo, el tarot te dice, yo soy el que tienes que llevar, ¿no, mi Jesús? Así es, y así fue mi experiencia, al menos con el rider. Desde que lo vi en una librería, otra vez le mandamos saludos a nuestros amigos de Latis, fue un libro que me impactó mucho visualmente. Cuando me acerco y veo por ejemplo, la carta de la muerte, ¿no? Que es un esqueleto montado en un caballo con ojos rojos, y hay un sacerdote tirado, un rey tirado, un sacerdote tirando el báculo, ¿no? O sea, todo este simbolismo de una especie, sí, como ilustraciones medievales. Yo ahí dije, me lo quiero llevar. Nunca pensé que en ese momento, antes de ese momento, que yo me fuera a comprar un tarot. Y hoy pues ya tengo el Rider, el Solabusca, el de Aleister Crowley, y con eso ya tengo, porque es un compromiso, como lo decíamos, no solo de intelectual. Hay que aprender mucho, hay que estudiar mucho de hermetismo, alquimia, cábala, astrología, que hay, May, espero que nos ayudes para entender más de astrología y poder interpretar mejor nuestros tarots, pero también de autoconocimiento, de desarrollo personal. Y lo decía, me parece, no sé si fue Eliphas Levi o algunos citas que estuve leyendo, muchos hablan y hablan del tarot como una meditación, incluso algunas personas, como un autoconocimiento, como una entrada didáctica a conocimientos muy profundos, como decíamos, como hermetismo, cábala, astrología, numerología, alquimia, de forma práctica, interactiva e incluso divertida.
con el De hecho, respeto. precisamente el tarot de Osho es el que resume muy bien el conocimiento desde la meditación Zen. Hay que recordar que el tarot de Osho también fue ilustrado por una mujer. No representa estrictamente lo que Osho decía, sino lo que Osho manifestaba, ¿no? Está muy en relación con la meditación Zen, como les decía, es un gran recurso para meditar y para el autoconocimiento. Y lo único de Osho que tiene el tarot de Osho es la parte posterior de las cartas. La parte posterior de las cartas del tarot de Osho está decorada con una de las pinturas que este hombre hacía, muy relacionadas con la pintura automática, relacionada con la escritura automática que mencionamos, que se hacía con frecuencia en el surrealismo, influenciado por la época victoriana, ¿no? Pero efectivamente, como lo notan, además de que hay perspectivas del tarot, reiteramos, la mágica, la adivinatoria, la terapéutica, fundamentalmente, más las que inventemos, también hay cantidad de tarots. Hay tarots, ya hay muchísimos, pero tratamos por hoy de platicarles de los que para nosotros son los históricamente más importantes, los más aportadores, los más simbólicos y los más famosos. Y así, ¿cómo la ven? Genial, me encantó este episodio bueno, yo no tenía ni idea que habían tantos, yo conocí el de Marsella y unos cuantos más, pero muy interesante lo que plantean. Me encanta la idea de que muestren un poco también las ilustraciones porque es fascinante saber cómo una pequeña ilustración puede darte tantos mensajes en este tipo de diferentes enfoques que existen, ¿no? Entonces es algo que quizás en otro episodio nos querrán contar, cómo es que una imagen, una ilustración nos puede dar un mensaje tanto terapéutico como adivinatorio y me parece mágico. Así que muchas gracias por la información, Fer, Jesús, y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Mike. Gracias, Master Jesus. Gracias a ustedes y a todos los que nos escuchan. Esperamos sus comentarios.